Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Hay una declaración que Dios hace sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel al tiempo de haberlos sacado de Egipto, de haberlos liberado de la opresión del faraón. Dios hace una declaración cuyo cumplimiento iba a depender de una sola cosa, y era la obediencia de su pueblo. Yo quiero que leamos juntos lo que Dios le habla a su pueblo, al pueblo de Israel. Vamos a Éxodo, al capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En el Nuevo Testamento, en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9, vamos a leer una declaración muy similar a la que Dios hizo sobre el pueblo de Israel. Ahora, esta palabra ya no está dirigida al pueblo de Israel, sino está dirigida a la iglesia de Cristo. Dice así Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, está hablando a la iglesia, son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. La iglesia de Cristo, nosotros somos un reino de sacerdotes. Somos sacerdotes puestos al servicio del Rey de Reyes, al servicio del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, y esto tiene vigencia hasta hoy y se aplica a nosotros, a la iglesia, el sacerdote tenía dos características o dos funciones primordiales, muy importantes. La primera de ellas es que el sacerdote era una persona que tenía acceso a Dios y cuya tarea consistía en llevar a otros a la presencia de Dios, en guiar al pueblo, en guiar a otras personas a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, ese acceso a la presencia de Dios estaba reservado para aquellos que eran sacerdotes, que ejercían el sacerdocio de una manera profesional, era su trabajo. Y exclusivamente el acceso a la presencia, la misma presencia de Dios, estaba reservado para el sumo sacerdote. Era la persona escogida por Dios y era la única persona, el sumo sacerdote, que podía entrar una vez al año al lugar santísimo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. En el tabernáculo había 3 lugares bien definidos: el atrio, donde entraban todo el pueblo; el lugar santo, donde ministraban los sacerdotes; y el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. La palabra sacerdote, la palabra latina que se usa para sacerdote, es pontifex. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir constructor de puentes. De allí es que se deriva la palabra pontífice. Un sacerdote es un constructor de puentes. Es el que hace un puente o él mismo hace de puente entre Dios y los hombres. A través de su vida y a través de lo que Él hace, permite que otras personas puedan acercarse a Dios. Por eso entendemos que nosotros, como sacerdotes del nuevo pacto, somos aquellas personas que van a permitir que otros puedan acudir a Dios, que otros puedan acercarse y conocer al Salvador de sus vidas. Esa es la gran tarea que se nos ha asignado.
Pero el sacerdote, además de tener acceso a la presencia de Dios y de permitir que otros se acercaran a Dios, tenía otra característica. El sacerdote era aquel que ofrecía, que presentaba ofrendas a Dios. Y la iglesia hoy en día, cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos presentar constantemente ofrendas al Señor. En este tiempo previo que tuvimos hoy, lo hacemos como congregación, lo hacemos como iglesia, traemos el fruto de nuestro trabajo representado en dinero como una ofrenda al Señor. En el antiguo pacto, en la antigua dispensación, las ofrendas consistían en sacrificios de animales o en ofrendar especies al Señor. Pero hoy en día el sacrificio que Dios espera de cada uno de nosotros es nuestra propia vida. Por eso es que no tiene sentido si solamente ofrendamos dinero, pero esa ofrenda no va acompañada de toda nuestra vida rendida al Señor. El sacerdote es alguien que presenta constantemente ofrendas al Señor. Hace de su trabajo una ofrenda a Dios, hace de su vida una ofrenda al Señor. Porque si nosotros entendemos esto, vamos a experimentar que aún la tarea más insignificante, más sencilla que podamos hacer, se reviste de gloria porque lo hacemos para el Señor, para nuestro Rey. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro privilegio, no solo de entrar a la presencia de Dios, no solo de permitir que otros se acerquen al Señor, sino también de entregarnos al Señor como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Ahora, volviendo al pueblo de Israel, el sumo sacerdote en el pueblo de Israel, el primer sumo sacerdote fue Aarón. Y sus hijos también fueron llamados al ministerio sacerdotal. Ahora, cada vez que ellos iban a ministrar a Dios, cada vez que ellos se preparaban para ministrar a Dios y para ministrar al pueblo, tenían que vestirse de una manera especial. Tenían que usar una vestimenta especial. Y yo quiero que leamos juntos en Éxodo, el capítulo 39, en su versículo 1 dice así: de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para el servicio en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Este versículo nos está hablando de cómo fue confeccionada las vestiduras que tanto Aarón como sus hijos debían usar al momento de ministrar al Señor. Existía un protocolo muy específico que tanto Aarón como sus hijos debían cumplir cuando ellos se preparaban para ministrar al Señor. Ellos habían sido escogidos por Dios entre todo el pueblo, tuvieron el privilegio de ser escogidos por Dios para ministrar en su presencia. Debían cumplir al pie de la letra cada requisito que Dios había establecido. Y la vestimenta que ellos usaban era un elemento importante dentro de todo el proceso de su preparación para ministrar al Señor. Y yo quiero detenerme por unos minutos en este tema de la vestimenta. La vestimenta de los sacerdotes. Pero quiero que mientras yo comparto con usted esto, tengamos en mente que esto no es solamente para los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que la palabra que leímos al comienzo de Primera de Pedro dice que nosotros somos hoy sacerdotes. Por eso es que esta palabra tiene vigencia y se aplica para nosotros hoy. Como sacerdotes al servicio del Rey hay una vestimenta que nosotros debemos llevar. Y nosotros no tenemos el privilegio de solamente entrar una vez al año a la presencia del Señor como sucedía en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy tenemos el privilegio de vivir en la presencia de Dios, de estar constantemente en comunión con el Señor. Por eso que cuando hablamos de vestimenta no es algo que nos ponemos los domingos cuando venimos al culto a adorar juntos.
sino todo el tiempo, porque como nosotros vivimos permanentemente en la presencia del Señor, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, y Él nos abrió ese camino al Padre para que podamos acercarnos a su presencia. No hay tiempo, no hay espacio que nos limite. En todo tiempo podemos acercarnos a su presencia, pero no debemos descuidar la manera en que nos acercamos al Señor. Y la vestimenta que llevemos es parte de nuestra preparación. No es una vestimenta externa que nos va a diferenciar como sacerdotes. No está hablando de eso. Si bien es cierto que debemos cuidar la manera en que nos vestimos, porque también podemos honrar o deshonrar al Señor con la manera en que nos vestimos. Pero cuando vemos en la Biblia que habla de vestirnos, entendemos que hace énfasis no en una vestimenta exterior, sino en nuestro corazón, en las motivaciones, en las intenciones de nuestro corazón y también en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestro proceder con los demás. Y yo quiero que leamos un pasaje que nos va a traer mucha claridad en esto. Colosenses 3, versículos 12 y 13 dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo. Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse. ¿Cómo? ¿De qué nos tenemos que vestir? De tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¡Wow! Es una ropa de gala realmente. Tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sigue diciendo Pablo: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El Espíritu Santo en este tiempo nos viene hablando acerca de esto, de no abrazar la ofensa, de soltar perdón sobre aquellos que nos han dañado. ¿Saben que esto es parte de la vestimenta que como iglesia de Cristo, una iglesia pura y sin manchas, tenemos que llevar? Es la vestimenta de la iglesia pura y sin mancha que el Señor Jesús está preparando para su regreso, para su segunda venida. Pero también es la característica de aquella iglesia que va a ser luz en medio de las tinieblas, de aquella iglesia que entiende que ha sido escogida como un especial tesoro del Señor para llevar luz en medio de las tinieblas. Esa es la tarea que se nos ha sido encomendada. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando nosotros nos vestimos de Cristo, también podemos ser luz. No hay otra manera de que podamos ser luz en medio de las tinieblas si primeramente no nos vestimos de Cristo, que Él es la luz del mundo. Por eso es tan importante que entendamos que como sacerdotes necesitamos vestirnos de santidad, de amor, de bondad, de paciencia, de humildad, como dice su palabra. Este es un tiempo, porque la venida del Señor se acerca. Hay una urgencia que tiene que tener la iglesia. Dice la palabra de Dios que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y nosotros fuimos llamados a ser luz, a vestirnos de luz. Por eso es un tiempo de despojarnos de la vieja vestimenta, una vestimenta de pecado, una vestimenta de egoísmo, de corrupción, de indiferencia, una vestimenta de orgullo. Mientras yo recibía esto de parte del Señor, le preguntaba, y me gustaría que usted pueda
preguntarse lo mismo. ¿Cuáles son en su propia vida esas viejas vestiduras, esos viejos vestidos que debemos quitarnos? Cada uno sabrá. No pueden convivir en nosotros la luz y las tinieblas. Cristo viene a buscar una iglesia pura y sin mancha y sin arrugas, una vestimenta impecable de santidad, de pureza, de amor, de bondad. ¿Puedes identificar en tu propia vida cuáles son esas viejas vestiduras que debes quitarte en este tiempo, que debes despojarte de ellas en este tiempo, para que esa vestidura nueva que el Señor quiere darnos pueda brillar en tu vida, pueda brillar en mi vida? Dios le dijo a Moisés, Éxodo 28:2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Harás vestiduras sagradas para Aarón, para tu hermano, le está hablando a Moisés, para honra y hermosura. La vestidura del sacerdote le concedía honra y hermosura. La vestidura que la iglesia tiene que llevar en este tiempo es Cristo. Fíjense lo que dice Gálatas 3:27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos en este lugar pueden decir yo estoy unido a Cristo? ¿Cuántos pueden decir yo estoy? Levante su mano, por favor, gracias. Dice la palabra de Dios que cuando estamos unidos a Cristo, los que fuimos unidos a Cristo, nos pusimos a Cristo como una ropa nueva. Y saben que Cristo es esa vestimenta, esa vestidura que lleva honra y hermosura a la iglesia. La iglesia es imperfecta. La iglesia está constituida por hombres y mujeres santos que pecan. Y el pecado arruina nuestra vida, pero cada vez que la iglesia entiende que necesita vestirse de Cristo, Cristo trae a la iglesia honra y hermosura. Por eso es que estamos llamados nosotros a reflejar a Cristo. No nos presentamos a nosotros mismos, sino que presentamos a Cristo. Llevamos su palabra, llevamos su evangelio, llevamos las buenas noticias. Porque no nos movemos en nuestro propio nombre, sino que lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando las personas nos miran en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el lugar donde nos movemos todos los días, tienen que ver a Cristo en nosotros. Tiene que haber en nosotros una belleza tan irresistible que el mundo pueda anhelar a Cristo. Y esa belleza no depende de cómo nos vestimos exteriormente, sino depende de si estamos vestidos de Cristo, del carácter de Cristo. ¿Saben que esto es lo que ocurrió con los primeros cristianos? ¿Se acuerdan en el libro de Hechos? Estaban reunidos en un lugar, esperando el cumplimiento de la promesa que Jesús les había dicho de que le iba a enviar al Espíritu Santo. Y cuando eso ocurrió, hubo una serie de señales sobrenaturales, un temblor, dice que caían lenguas como de fuego que se repartían sobre los cristianos que estaban en ese lugar. Y por el estruendo y por el ruido y por todo el alboroto que se generó, mucha gente se acercó para ver qué estaba pasando. Y en medio de esa situación se para Pedro y comienza a predicar. Y dice Hechos que en ese día, con la predicación de Pedro, se convirtieron alrededor de 3,000 personas. Y yo me pregunto, ¿qué sucedió? ¿Qué causó tanto impacto en esas personas? ¿Habrá sido la elocuencia en el mensaje de Pedro? Creo que no. ¿Habrá sido su poder
de convicción, de persuasión, aquello que impactó en la vida de estas personas, no. Yo creo que era tan fuerte la belleza que había en él. Estaba lleno del Espíritu Santo, que las personas quedaron asombradas, no por lo que Pedro hablaba, sino por lo que veían en Pedro, que era la misma gloria del Señor. Cuando la iglesia se viste de Cristo, cuando la iglesia refleja a Cristo, el mundo correrá al Señor, correrá a sus pies. El Espíritu Santo nos exhorta a cambiar nuestras vestiduras viejas, gastadas y manchadas. ¿Tomaremos hoy esa decisión? ¿Será hoy el día en que decidiremos despojarnos de las vestiduras viejas y manchadas? El Señor quiere darnos nuevas vestiduras, vestiduras de santidad, de pureza, de amor. Y cuando eso suceda, estaremos listos para llevar a cabo la preciosa tarea que se nos ha encomendado, de predicar al Señor a todas las naciones. Aarón y sus hijos, sacerdotes del Señor, se habían preparado cuidadosamente para la tarea que tenían, que era ministrar al Señor y ministrar al pueblo. Ellos se lavaron las manos y los pies, como Dios había establecido que lo hicieran. Antes de ministrar, ellos tenían que lavarse cuidadosamente las manos y los pies. Lo hicieron. Después de eso, se colocaron sus vestiduras sagradas, tal cual Dios lo había establecido. Pero aún faltaba una cosa más, que era la más importante. Ellos estaban preparados. El ambiente, usted lo puede leer después en el libro de Éxodo. El ambiente, el tabernáculo estaba preparado. Cada elemento estaba colocado en el orden que Dios había establecido, conforme al diseño que Dios le había revelado a Moisés. Todo se hizo meticulosamente, cuidando cada detalle, para obedecer a Dios en todo. Se había puesto mucho cuidado, mucha atención en cómo estaba preparado el tabernáculo, el lugar donde Dios se iba a manifestar. El ambiente estaba preparado para la manifestación poderosa de la presencia de Dios. Los sacerdotes preparados habían sido purificados, se habían colocado sus vestiduras sagradas, pero aún faltaba una cosa que era la más importante, un elemento, un detalle que no podía estar ausente, algo sin lo cual los sacerdotes no podían ministrar. Y quiero que leamos juntos Éxodo 40, el versículo 12. Nuevamente Dios, hablando a Moisés, les dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Era parte del rito de purificación. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. La unción era necesaria para llevar adelante el ministerio sacerdotal. Ellos estaban purificados, se habían puesto las vestiduras sagradas, pero lo que necesitaban para poder tener un ministerio efectivo era la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Ellos no podían hacer la tarea de la misma manera que nosotros hoy no podemos llevar adelante la tarea que el Señor nos ha entregado sin la unción, sin la capacitación, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Es imposible.
Es imposible hacer la tarea que nos ha sido entregada sin el Espíritu Santo. Yo digo es imposible, pero en realidad es posible. Es posible hacer la tarea, es posible evangelizar, es posible servir, es posible hacer buenas obras sin tener al Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa? Será una tarea totalmente infructuosa, porque la haremos en nuestras fuerzas, la haremos a nuestra manera, la haremos de la manera que mejor nos parezca y no lo haremos en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, será una pérdida de tiempo. No podremos ver frutos a menos que el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia. Es imposible que podamos llevar adelante la tarea. Ahora el Espíritu Santo se derrama solamente sobre aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor en todo. Ese era el pacto que Dios había hecho con Israel, su pueblo. Si ustedes me obedecen en todo, entonces serán mis sacerdotes, entonces serán mi especial tesoro. Si ustedes me obedecen en todo. Y hasta ese momento Moisés había obedecido en todo al Señor. Dios le había dado un diseño específico de cómo levantar el tabernáculo, de cómo preparar a los sacerdotes, y Moisés lo había hecho al pie de la letra. Y ahora venía el momento del derramamiento del aceite, de la unción, del Espíritu Santo sobre los sacerdotes para poder realizar el ministerio. El Espíritu Santo vendrá sobre una iglesia que cuida sus vestiduras, que se viste de santidad. Dice Efesios 5, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cristo nos ha purificado. Cristo nos ha lavado. Ahora necesitamos saber que el pecado mancha nuestras vestiduras. Que ese pecado, ese pensamiento, esa palabra de más, descuidada, ese sentimiento que está en nuestro corazón de amargura, de resentimiento, todo eso va manchando nuestras vestiduras. El hacer algo que deshonra a Dios, el tratar a una persona de manera que entristece al Espíritu Santo, todo eso va manchando nuestras vestiduras. Por eso yo les hablaba el martes, necesitamos todos los días ir a la fuente para que Él nos lave. El vino nuevo, Jesús también hablaba de esto, el vino nuevo se va a derramar solamente en odres nuevos, no en aquellos que tengan las vestiduras manchadas. Y hay un vino, hay una promesa de derramamiento del Espíritu Santo sobre esta iglesia. Y es un tiempo de preparación. Por eso es que el Espíritu Santo está insistiendo tanto en lo mismo, porque Él está preparando a su iglesia para ese tiempo en que el Espíritu Santo vendrá y se derramará de una manera copiosa como ocurrió en Hechos de los Apóstoles. Necesitamos permitir que el Señor prepare nuestra vida para ese derramamiento. El Espíritu Santo no es como un auxiliar, como alguien que necesitamos solamente para el cumplimiento de la misión. Es mucho más que eso. El Espíritu Santo es el creador de la iglesia. El Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia, el que da propósito. El Espíritu Santo es quien mantiene viva a la iglesia. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar, no podemos conquistar, no podemos alcanzar nuestra ciudad sin el Espíritu Santo.
Por eso que es tan necesaria nuestra relación con el Espíritu Santo cada día. No solo que tiene que ser íntima y estrecha, sino que tiene que ser profunda, porque es vital. Porque si nuestra relación con el Espíritu Santo se va apagando, nosotros también nos vamos apagando. Necesitamos mantener cada día avivado el fuego del Espíritu Santo en nosotros, para que sea Él moviéndose a través de nuestra vida. El Espíritu Santo fue derramado sobre la primera iglesia. En el libro de los Hechos lo podemos ver. Y el Espíritu Santo fue aquel que dotó a las personas de un poder sobrenatural para que ellos pudieran hacer mucho más allá de lo que estaba a su alcance, mucho más allá de lo que sus propias experiencias, su propia pericia le podía permitir hacer. Era la capacitación, la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. Aquellos hombres y mujeres en el libro de los Hechos, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y de esta manera fue posible que la buena nueva, el mensaje del Evangelio se esparciera a muchas naciones. Eso fue necesario en ese momento, pero el Espíritu Santo hoy capacita a la iglesia con las herramientas que la iglesia necesita para poder alcanzar a las naciones, para poder conquistar nuestra ciudad. Es el Espíritu Santo el que nos dará las herramientas, las estrategias, los métodos que necesitamos para poder alcanzar la tierra que Él nos ha entregado, para poder conquistarla. Por eso no hay trabajos, hermanos, que sean más espirituales que otro. No es más espiritual estar parado aquí predicando que estar trabajando en una obra de construcción, en la albañilería, en una enfermería. No hay trabajos más espirituales que otros. En el lugar donde Dios te puso, Dios te va a capacitar para que allí puedas cumplir la misión que Él te dio. Todo forma parte del propósito eterno de Dios para su iglesia. Lo que tú haces, lo que yo hago, contribuye al avance del reino de Dios en la tierra. No es menos espiritual el trabajo que haces. No sé dónde Dios te ha colocado. Quizás al frente de unos alumnos en el aula, quizás como director de un colegio, quizás como juez, quizás te ha puesto el Señor como un médico, no sé, como alguien que puede llegar a dirigir una nación. ¿Por qué no? ¿En qué lugar te puso el Señor? Esa tarea que Él te entregó va a contribuir al avance del reino de los cielos. Eso que el Señor te dio es para que puedas conquistar ese lugar donde estás, tu familia, tu lugar de trabajo. Pero saben una cosa, ni predicar, ni estar sentado en una oficina, en una empresa, en un hospital, en una escuela, nada podemos hacer de manera efectiva sin el Espíritu Santo. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Es vital la presencia del Espíritu Santo para que podamos ver una obra que produzca frutos para el Señor. Es por eso que quizás puedas decir, bueno, pero esto de las vestiduras, de que necesito renovar o cambiar mis vestiduras, no es para mí porque yo no tengo un ministerio en la iglesia. No se trata de eso. Ninguno de nosotros puede hacer la tarea que hacemos sin el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, necesitamos vestirnos de Cristo, vestirnos de pureza, de santidad, de amor. Tratar de ejercer un ministerio, un trabajo, una tarea, sin la unción del Espíritu Santo puede exponernos a grandes peligros. Y de la misma manera, descuidar la unción que hemos recibido puede traer juicio sobre nuestra vida. 2 de los hijos de Aarón, Dios había llamado a Aarón
y 4 de sus hijos lo acompañaban en el ministerio sacerdotal. 2 de ellos, que también eran sacerdotes, dice que un día se presentaron delante del Señor en funciones ministeriales y ejerciendo su ministerio, y ofrecieron fuego extraño a Dios, algo que Dios no les había pedido. Actuaron de manera independiente de Dios, actuaron en desobediencia a Dios, ofreciendo algo al Señor que Él no les había mandado. Y a causa de ello, dice Levítico 10, versículo 2, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. ¡Qué terrible! 2 de los hijos de Aarón, sacerdotes, que habían pasado por el proceso de purificación. Primero, que habían sido escogidos por Dios. Segundo, cumplieron todos los pasos. Se lavaron, cada vez antes de ministrar, se colocaban sus vestiduras sagradas. Tenían el aceite de la unción, tenían la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Y aún así fueron consumidos en la presencia del Señor. Esto nos tiene que llevar a despertar en nosotros un temor reverente de que no podemos jugar con la unción, de que nuestra vida tiene que estar alineada a la obediencia al Señor. No podemos manejarnos de manera independiente. No, pero el Señor ya me dio el ministerio, el Señor ya me ungió, me dio los dones. ¿Y cómo estamos nosotros llevando a cabo la tarea que el Señor nos dio? ¿Lo hacemos en obediencia a Él? ¿Lo hacemos en completa dependencia de Él? ¿O a veces, de tanto en tanto, hacemos las cosas a nuestra manera? Con los hijos de Aarón esto no funcionó. En el momento en que ellos se desviaron de lo que Dios le pedía, vino juicio de Dios sobre sus vidas. Tenemos que cuidar la unción del Espíritu Santo. La iglesia primitiva era una iglesia que manifestaba no solo frutos espirituales, sino dones espirituales. Eran las herramientas que el Espíritu Santo les daba para que ellos pudieran avanzar, hacer avanzar el reino de los cielos. Yo creo que se viene un tiempo. Nosotros hemos visto muchos milagros y señales en este tiempo en la iglesia, pero yo creo que se viene un tiempo cuando como iglesia entendamos que necesitamos estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo. Se va a vivir un tiempo como nunca antes lo hemos vivido. Los prodigios, las señales y los milagros serán moneda corriente en la iglesia. Las personas quedarán asombradas al ver la poderosa manifestación del Espíritu Santo en nuestra ciudad. ¿Cuántos pueden creer esto? Esto es algo que está en el corazón de Dios. Es lo que a Dios anhela, así como sucedía con los primeros cristianos. Y aún la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Ellos experimentaron una poderosa gloria del Señor, pero lo que está reservado para la iglesia en estos tiempos es mucho mayor. Por eso, hermanos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de despojarnos de todo pecado y permitir que el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia como un viento impetuoso, como un río impetuoso. Y cuando ese río viene, nada ni nadie puede mantenerse en pie. No hay nadie que pueda oponerse a lo que Dios va a hacer. Yo espero, anhelo, estamos orando como iglesia por ese tiempo, pero necesitamos estar preparados, cambiar nuestras vestiduras, pedir que el Señor nos limpie, que Él nos revista de Cristo en este tiempo. Yo te pido que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, que no te distraigas.
Yo siento en mi espíritu que el Señor está despertando a la iglesia, a un temor reverente a su presencia, a un nuevo nivel de honra. El Espíritu Santo anhela derramarse y yo creo que estamos a las puertas de un gran avivamiento. Hay algo poderoso que está a punto de desatarse. Pero habrá algo en nosotros, habrá algo en mi vida, en tu vida, hermano, que está deteniendo eso. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor a que puedas pedirle que hoy el Señor cambie tus vestiduras, para que el aceite, para que el Espíritu Santo sea derramado. Señor, no queremos detenerte. Espíritu Santo, no queremos limitarte. Queremos preparar ese ambiente para que te derrames como un río impetuoso. Yo quiero que ahora, con tus ojos cerrados, abras tus ojos espirituales y permitas que el Espíritu Santo te revele lo que Él va a hacer con tu vida y a través de tu vida como parte de su iglesia. Que no limites al Espíritu Santo con tu incredulidad. Que mañana, cuando vayas a tu lugar de trabajo, declares que es el lugar donde el Espíritu Santo te puso para hacer luz y para impactar a aquellos que te ven. Hay una vestidura de honra y de hermosura que el Señor está depositando sobre su vida, que no tiene nada que ver con nuestra apariencia física, sino que será tal la gloria de Dios sobre tu vida, que habrá una hermosura, una honra que Dios trae sobre tu vida, que nadie podrá resistirse a Él. Porque como sacerdotes tenemos la responsabilidad de atraer las personas no hacia nosotros, sino hacia Cristo. Levanta tus manos allí y decirle: Señor, vísteme con nuevas vestiduras. Señor, derrámate sobre mi vida. Espíritu Santo, ven sobre mi vida.